Hace unos meses estaba disfrutando de mis últimas vacaciones como estudiante universitario, y como me sobraba el tiempo quise ver toda la saga de Shrek desde la primera hasta la segunda del gato con botas. Ahora sí, a la mitad de mis 20 la vi con otros ojos. Como un joven adulto entiendo y me quedé con otras cosas que naturalmente de niño no apreciaba. Aquí la mayoría conocemos las películas, pues la mayor parte del público de mi canal tiene mi edad y el segundo gran público son unos años menores que yo. Te voy a recordar algunos datos de la primera película. Curiosamente se estrenó el mismo año que yo nací, en el 2001. Un año demasiado curioso. En el cine, Ridley Scott ganó el Oscar a Mejor Película con Gladiador. Y en esa misma edición, Alejandro González Iñárritu estuvo nominado a Mejor Película Extranjera con su ópera prima, Amores Perros. Lo más destacado es el 9/11 y su impacto en la sociedad. Incluso ese mismo día, por alguna razón, el norte de mi país, México, ciertos estados cancelaron clases y actividades, aunque Nueva York quedaba a 3.340 kilómetros. Entre el quilombo de los gringos se encontraba un joven que se dedicaba a la industria del cómic. Al ver el desastre que suscitaba en su país, decidió hacer algo al respecto, algo que influyera en la sociedad, y es así como junta a su hermano y otros pibes para formar una banda de punk rock llamada My Chemical Romance. Algunos ya se saben esta. Después una tal Stephanie Meyer hizo un fanfic con el vocalista Gerard Way que iba sobre vampiros. Esos fanfics serían conocidos como la saga de Crepúsculo. Luego, otra morrilla se armó un fanfic de Crepúsculo y lo combinó con no-por y telenovelas mexicanas tomando a Edward Cullen como un dominador millonario que le gusta el BDSM. A esa aberración le llamó 50 sombras de Grey. Pero ahí no acaba este pedo. Luego les cuento más. También otro día hablamos de My Chemical Romance y por supuesto que vamos a hablar sobre Amores Perros. Ahora regresamos 7 años antes, a 1994, donde se funda la casa de animación DreamWorks, con el mítico Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y un alto ejecutivo de Disney llamado David Geffen, los cuales dejaron a la empresa del ratón en malos términos y enemistado con el entonces CEO. DreamWorks, siendo un joven estudio, produciría su primera película llamada Ants, que recibió buena recepción y algunas ganancias. En el 98 lanzan El Príncipe de Egipto, que incluso hasta llegó a ganar el premio Oscar a Mejor Canción Original. Sin embargo, la gravedad traería de regreso al suelo a DreamWorks. En el año 2000 lanzarían Camino hacia el Dorado, una película de aventura que hace un licuado de varias historias prehispánicas y de la invasión española. Yo la vi en la primaria y personalmente me pareció divertida. Sin embargo, ni la partitura compuesta por Hans Zimmer y John Powell, además de las canciones escritas por el Juan Gabriel británico Elton John, salvaron del fracaso a esta película, pues no pudo recuperar ni su inversión de $95 millones. Esto significó un gran golpe de realidad para la empresa de la luna pescadora, y se replantó si su estilo de animación más tradicional aún les funcionaría. Joseph, el Rey de los Sueños, es una película que pasó sin pena ni gloria, pues fue de esas películas destinadas para ser directamente DVDs. Junto con otras productoras lanzaron Pollitos en Fuga, que ese sí fue un éxito. Un buen día, las manos de la pandilla de Steven Spielberg se topan con un libro de 1990 del autor William Stein. Entonces, 8 pelados comenzaron a trabajar en el guión para adaptar la historia a la pantalla grande. La película llevaría el mismo título que el libro, Shrek. Aunque si bien está basada en un libro, la película se toma algunos elementos base, ya que el libro dista de lo que terminó siendo la película. Por ejemplo, el Shrek del libro la neta sí tiene un aspecto medio pinche. En la película se parece a un alucín, pero en el libro es como si ese alucín hubiera preñado a Quasimodo. En el libro, el ogro vive con sus papás en un hoyo. Si Shrek de la película te parecía que estaba roto, en la versión del libro es como un Superman deforme. Además de la fuerza, puede escupir fuegos y es venenoso. Por encima, el libro es como un Pink Flamingos, pero para niños, pues Shrek, incluida su princesa, disfrutan de la inmundicia y aterrorizar a la gente. Al menos para mí, el mensaje del libro y la película no es muy diferente, ya que abrazan lo que son y disfrutan de ser ellos mismos sin importar lo que puedan opinar de ellos. Ahora te voy a contar por qué decidí hablar de esta película, y si te lo preguntas, sí, estoy sobreanalizando una película para niños. Vamos a repasar la película e interpolarla para hacerla encajar en la vida real. Shrek se nos presenta como un güey que la vive chill. Es hecho a su modo y vive para él mismo sin importar si se revuelca en la porquería. Cuando rompe el espejo con su sonrisa me recuerda un poco a esa escena de La Sustancia cuando el monstruo Elisu
se anda produciendo para salir a la fiesta. A pesar de estar bien pinche fea, se peina, se pone un arete y hasta labial porque ambos, Shrek y Elisu, hacen un ritual para sí mismos aunque estén bien culeros con sed de cállate los ojos. El ogro abraza su soledad, pues el que alguien lo invada rompa su paz. Y es por eso que él mismo caza a los mismos cazadores, para que se vayan lo antes posible de su pantano. El hecho de que Farquaad enviara cientos de criaturas mágicas a invadir su pantano es lo peor que le pudo pasar en ese momento. Y por eso hará todo lo que esté en sus manos para recuperar su paz, aunque eso signifique cargar con un pinche burro parlanchín y miedoso con la voz de Eugenio Derbez. Algo que me gusta mucho de la película de Shrek es que se conoce muy bien a sí mismo, y sabe de lo que es capaz. A pesar de ser un ogro gruñón y sarcástico, le gusta echar el desmadre y boliche. Por eso se solea a los caballeros de Duloc. Con tal de recuperar su amada, pacífica y solitaria soledad, acepta la misión de Farquaad, así que esto es en breve, en caliente ni se siente, y a pesar de que todo el castillo grita que es mortal, el gordillo le chupa un huevo. Algo que bien me parece gracioso es que Shrek sabía cómo iba el cuento de hadas y aún así cuando ve por primera vez a la princesa, arruina a propósito el momento clímax de todos los cuentos, porque él quería acabar la misión para ayer. A pesar de que Fiona le pide un poema o flores, responde que pues no más no es su estilo. En entregas posteriores parece que nerfearon a Shrek, pues en la cuarta película, Shrek por siempre, cuando llega a la resistencia aparece un novato enclenque, aun cuando en la primera película se fue a tronar el hocico con una dragona que pesaba 15 toneladas en medio de un castillo que en cualquier momento se podía ir abajo, mamón. Con esto Fiona se va de nalgas y queda fascinada con la hazaña. Aunque el momento en el que le cae caca al pastel es cuando le ordena a Shrek que le muestre su rostro. A pesar de tener la sonrisa colgate, Fiona se decepciona y sabe que es inconcebible que un ogro la haya salvado porque literalmente al final del día ella también es un ogro. Aquí podemos darnos un espacio para decir que todas las ilusiones de Fiona se rompieron en menos de 10 minutos. Si lo analizamos, Fiona sigue siendo una niña criada en un castillo. No conoce nada más que el reino de muy lejano y la torre donde la encerraron. Lo único que sabe del mundo, además de eso, son los libros de cuentos de hadas. Y gracias a ellos, todas las noches soñaba con que un apuesto príncipe la rescatara, ella también pudiera ser libre y bella. Es decir, el sueño de esa niña era literalmente casarse con el príncipe encantador. Y es por eso que cuando Shrek le cuenta que quien en realidad quiere casarse con ella es un señor feudal, acepta a regañadientes por el hecho de que es humano y puede salvarla de su maldición hasta que cae el atardecer. Fiona se asusta de esto y pide un lugar donde acampar inmediatamente y decide aislarse entre rocas para que nadie pueda verla, mientras que Shrek opta por aislarse también, pero ahí va el pinche burro a pegarse como garrapata. Y muy a la de a huevo hacen planes sobre qué harán con el pantano. Shrek tiene la idea de aislarse aún más de las personas para garantizar su paz levantando muros. Pero Burro se pregunta que a quién quiere evitar y él confiesa que a todo el mundo. Esta escena es clave, pues en este momento vemos por primera vez la vulnerabilidad del ogro indestructible. Aquí refleja que su problema es con todo el mundo, ya que sin siquiera conocerlo las personas lo juzgan. Como sus hijos, Shrek en algún momento también fue el bebé de alguien, y aquí puedo citar la frase del filósofo Jean-Jacques Rousseau: el hombre nace bueno y la sociedad es quien lo corrompe. Tomando esta idea, Shrek es consciente del rechazo que provoca por su sola apariencia. Esto es una de las inseguridades más marcadas del personaje. Pero aquí aparece algo curioso. En vez de usar su odio en aterrorizar pueblos enteros y hacer destrozos como en Shrek por siempre, él decidió apartarse de la sociedad y solo aterrorizar a quienes se acercaran a sus dominios. Fiona escucha esto a lo lejos, con esto empatiza con él y en la mañana opta por hacerles el desayuno, admitiendo que tal vez no comenzaron con el pie derecho. Camino a Duloc se topan con los mosqueteros que tratan de rescatar a Fiona. Ellos luchan y se defienden, pero es Fiona quien se defiende como si fuera el pinche Bruce Lee. Y de paso se avienta una de las referencias más cabronas a Matrix con esa patada estática. A lo que Shrek queda completamente impresionado por esto y empiezan un día más alegre y en confianza, ya que sin querer queriendo se pasan un poco de confianzudos. ¡Un aplauso para esta pareja que está enamorada! ¡Ay, que viva el amor! Y caminar por el bosque se convierte en un paseo de feria como si fueran ligues. Shrek se hace un caballero y derriba un árbol para que pase. Se arman un tipo de algodón de azúcar con telarañas e insectos y literalmente le sopla el sapo. Todo esto con una de mis canciones favoritas de toda la saga, My Beloved Monster, que en español sería Mi amado monstruo, del grupo Elves.
El día termina con un atardecer mientras los dos comen ratas de campo. Y es por esta escena romántica que decidí hacer este video. Gracias a esos momentos, Fiona se da cuenta de que de verdad quiere estar con el ogro de Shrek. ¿Y cómo la conquistó Shrek? La respuesta es fácil, siendo él mismo. Él no iba con ninguna pretensión, solo actuó como siempre lo hace. No importó su aspecto físico para que literalmente una princesa se fijara en él. Creo que hemos escuchado más de una vez a que a las chicas les gustan los hombres seguros de sí mismos. Eso demostró Shrek, pues él, desde el castillo, estaba claro que creía en sí mismo. Encima de eso no tuvo miedo de demostrar cómo vivía, siendo un poco vulgar y comiendo asquerosidades. Fiona se da cuenta de que ser un ogro no estaba mal y de cierta forma lo ve como un maestro que la puede guiar a aceptar su fealdad. Y he aquí la razón del título del video, el arte de ser feo. Sé que varias veces hemos visto un güey que parece que lo parieron por el hoyo de atrás y el desgraciado tiene una novia súper bonita y la pregunta es, ¿cómo lo logró? Shrek nos da esta respuesta. Hasta un señor del Uber aconseja que seamos nosotros mismos. Aparte de eso, la seguridad que uno puede transmitir es clave. Puede que seamos feos, pero pretender ser otra persona puede llevar a que el plan se desgaste con el tiempo y al final la verdadera personalidad saldrá a la luz. Si no puedes convivir con tu verdadera personalidad con otra persona, entonces ¿qué caso tiene estar con alguien si no puedes sentirte libre? Shrek le mostró su mundo a Fiona y ella decidió vivirlo con él. Burro descubre que Fiona también es una ogra y le cuenta que su única esperanza es casarse con Farquaad para liberarse de su maldición, ya que en su inseguridad piensa que Shrek no podría estar con una persona tan desagradable y fea. Shrek, que estaba en camino a confesar su amor, escucha esto último y decide ir con el ejército de Duloc para contarles que la princesa ya está aquí. Recupera su pantano, pero después de haber tenido su aventura y haber conocido el mundo, el estar solo ya no le sabe igual. Trata de recuperar su ritmo habitual de vida, pero con una agridulce aleluya que suena de fondo. Burro quiere agenciarse parte del pantano, y en medio de la pelea se esclarece que Fiona no hablaba pestes de Shrek. Este es un punto de inflexión y decide de una vez por todas que no quiere este mundo si no es en compañía de Fiona. En un giro de tuerca, Burro traía una dragona en la mochila y se trepa al ogro dispuesto a pelear con Dios si es necesario. Aquí me parece algo gracioso que el plan de Shrek era interrumpir la boda y ver qué pasaba después. El detalle es que interrumpió la boda de literalmente la persona más poderosa y protegida de Duloc. Las personas una vez más se burlan de él cuando Farquaad se ríe del ogro que se enamoró de la princesa, aunque esta risa es interrumpida por la misma Fiona, que al caer el sol regresa a su forma de ogra. Farquaad no tolera esto, sin embargo, su matrimonio es 100% con fines utilitarios. Se casará con ella y después la recluirá mientras él se convierta en rey. A pesar de que Fiona quiere tomar la mano de Shrek, los guardias lo impiden. Pero ¿recuerdan al burro que tenía una dragona de más de 5 toneladas en la mochila? Pues este animalote es un cagadero. Gracias a este acto de compañerismo, que entra en el top de mejores acciones de camaradería del cine, Shrek besa a Fiona y después de este beso la luz de nuevo la eleva para adoptar la forma de su verdadero amor. Su sorpresa es que se mantiene como una ogra. Esto nos aclara una cosa: Shrek es su verdadero amor y cuando ella se extraña y dice que no le entiende porque debería ser bonita, Shrek responde con una sencilla frase que completa de forma magistral toda la película: pero sí eres bonita. Esta sencilla frase nos da a entender que nos llama la atención lo que vemos, pero nos quedamos por lo que la otra persona es y nos hace sentir. La felicidad no está en un reino como muy lejano o Duloc. Puede que tal vez se encuentre al final del día, cuando el sol cae y nos dejamos ver como realmente somos, y entonces esa persona nos dice que seguirá ahí aunque la luz del sol ya no esté. En entregas posteriores hay más aventuras, unas más buenas que otras. Sin embargo, a mí me parece que a veces los personajes no evolucionan. En una película se concluye con que Shrek acepta que no importa el lugar donde esté, siempre y cuando esté con Fiona. Pero en otra película sigue chingue y chingue con que es su pinche pantano, que él es un ogro y que no puede andarse con chingaderitas. Pero aún así me gusta todo esto. Aunque la quinta entrega esté por salir, la verdad es que ya no me llama la atención y sí dudaría mucho en gastar con un boleto de cine, si el en boca no confirma que es buena de verdad. Esta secuela, como muchas otras que va a sacar el estudio rival, Disney, es simplemente por el dinero fácil. La nostalgia vende,
y con sus fracasos en taquilla necesitan dinero para mantener el estudio en pie. Entonces nosotros como consumidores podemos elegir si comprar un boleto y apoyar la mediocridad y que lucren con nuestra nostalgia, o solo apoyar lo que es bueno para fomentar el esfuerzo y las buenas historias, pero eso ya depende de cada uno. Gracias por ver el video, pero es mejor si lo compartes. Déjame un me gusta para que el algoritmo se fije en mí, dale ding dong a la campanita para que te lleguen los videos cuando aún están calientitos. Te invito a pasar a la comunidad del canal para enterarte de noticias y chismecitos sobre el canal. Sígueme en mis redes sociales para estar más al pendiente de nuevos videos o de pendejadillas que han de ser en mi día a día. Recuerda que una gran forma de procrastinar es viendo todos mis videos, así que aquí te dejo algunos que pueden interesarte. También puedes leer mi libro en Wattpad, todos los links están en la descripción. Sale, bye bye.